Cuando el hombre cae y sale de Edén, se aleja tanto de Dios, pero sigue teniendo necesidad de buscar a Dios. Y como decíamos la semana pasada, el hombre nunca lo ha logrado, ni lo va a lograr. En el Antiguo Testamento siempre el que dio el primer paso fue Dios. Siempre es Dios el que se deja encontrar. Nadie puede encontrar a Dios si Dios no se revela, si Dios no se deja encontrar. Por eso, una vez más, tienes que estar profundamente agradecido, porque si tú entiendes hoy que solo por Cristo hay salvación, que no hay otro intercesor, otro intermediario entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo, es porque se te ha revelado. Es decir, tu ceguera se ha sido quitada, te ha sido quitada. Un aplauso al Señor. Y ahora, como Dios es el que da el primer paso, ahora entendemos cómo acercarnos a Él. Pero en el Antiguo Testamento Dios estuvo preparando el camino, y en esa preparación del camino dio el primer paso y se le revela a Abel. Se le revela en el altar. Da el paso y se le revela a Noé. Y Noé hace un altar. Da el paso Dios y se le clarifica todavía más a Abraham. Y con Abraham le dice: a ti te haré padre de multitudes, y en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Ya Dios empieza a decir que va a haber un lugar de búsqueda y que se necesita un intercesor, un intermediario. Porque no dice la Biblia que Dios bendijo a todas las familias de la tierra. Él dijo: en ti me serán benditas todas las naciones. Es decir, que sin la fe de Abraham no hay bendición. Ahora, cuando hablamos de la fe de Abraham, no estamos hablando del pueblo de Israel nacional. Estamos hablando del pueblo de Dios que vendría a tener cumplimiento en la fe de Abraham. Y la fe de Abraham, hermano, fue la fe que avanzó en la historia para dar entrada al Mesías, a Cristo Jesús. Esa es la fe de Abraham. Quiere decir que en Abraham, en la fe de Abraham, que avanzó en toda su genealogía hasta Jesús, siendo Jesús Dios mismo, entendemos que es en Jesús, de quien Abraham vio su día, en quien las familias son benditas. Entonces él vio el altar, y en el altar Dios propuso un mensaje. Y después avanza la historia y el Señor se manifiesta en montes, como a Moisés se le manifiesta en el Sinaí, y se le manifiesta como un Dios de juicio, como un Dios de poder. Y Moisés es el intercesor. Y sube Moisés y el pueblo le dice: no, nosotros no podemos subir porque es tan fuerte la gloria, los truenos, los relámpagos y el fuego que seguro moriremos. Sube tú, Moisés. Y Moisés se convierte en el intercesor en el monte. Más adelante vamos a encontrar más montes como el de Elías, y Elías es el intercesor en el monte para vencer a los profetas de Baal. Pero avanzando ya un poco más, el Señor le dice a Moisés, después de ser Moisés el intercesor del monte, le dice: yo quiero tener comunión con el pueblo, haz una casa, voy a habitar en una casa, voy a habitar en una habitación, yo te voy a dar el diseño, hazlo de la manera exacta a lo que yo te voy a mostrar. Y Moisés hizo una casa. Hoy conocemos ese lugar como el tabernáculo de Moisés. Pero el tabernáculo de Moisés no era más que una tienda, una casa, claro, con un diseño muy especial, muy particular. Pero ahí Dios iba a hablar con el pueblo, ahí Dios iba a tener comunión con el pueblo.
Y una vez más Dios le dice, pero que el sacerdote Aarón o el sumo sacerdote sea el intercesor. Y una vez más en la casa, en el tabernáculo, hay un intercesor, el que tenía que matar al cordero, que el cordero era mira qué interesante, había un cordero, que el cordero era el intercesor para depositar en el cordero todos los pecados, pero había un intercesor que llevaba los pecados representados en la sangre del cordero, los llevaba hasta el lugar santísimo y en el lugar santísimo los presentaba en comunión ante la presencia de Dios. Entonces yo quiero que notes, hay un altar con un intercesor, hay un monte con un intercesor, hay una casa o tabernáculo con un intercesor, o más específicamente con un acto de intercesión a través del cordero sacrificado y del sumo sacerdote que presenta y se presenta a sí mismo como el que va a presentar la sangre donde los pecados han sido depositados, nunca borrados, solamente maquillados, según Hebreos. Más adelante, ese tabernáculo se va a convertir en templo. Y ahora Dios va a decir, el tabernáculo se ha estado moviendo, ahora hagámoslo fijo. Quiero que haya un lugar donde yo habite, donde yo visite y donde yo tenga comunión con ustedes y ustedes me busquen. Todo eso es oración, hermano. Y hicieron el gran templo de Salomón. Y una vez más quedó un lugar establecido que representaba la gloria, la grandeza, la belleza, la majestad de Dios en esa construcción sublime que fue el templo de Salomón. Y una vez más, un intercesor, un sumo sacerdote y un rey. Ahora era un rey el que entraba al templo y un sacerdote que presentaba una vez más la sangre del cordero. En el tabernáculo de Moisés no había rey, solo era el sacerdote y el cordero. Ahora hay un rey que favorece el lugar de oración, un rey que legisla para que haya un lugar donde buscar y encontrarse con Dios, y un sacerdote que sigue siendo el intercesor presentando al cordero. Y todo eso, hermano, fueron los lugares donde el Señor dio el primer paso para encontrarse con su pueblo. Pero el pueblo llegó un momento en que despreció todo eso, le perdió valor, se acostumbró. El templo se olvidó que era un lugar para buscar a Dios, se olvidó que era un lugar para hablar con Dios, se olvidó que era un lugar para santificarse delante de Dios y comenzaron a regresarse a sus idolatrías. Yo no sé qué fue peor, hermano. Yo no sé si fue peor el Edén cuando el hombre cayó o fue peor el abandono del templo de Salomón. Porque en el Edén el hombre peca y el hombre cae, pero ya no pueden regresar al Edén. Ya no pueden porque hay ángeles, hay una espada de fuego y eventualmente con el tiempo se perdió el camino para entrar al Edén. Pero cuando está el pueblo de Israel, tienen el templo, saben que pueden entrar ahí a buscar a Dios, saben que pueden acercarse al Señor, a ese lugar grande, maravilloso, de puertas enormes, de candelabros prodigiosos, etcétera. Y en vez de acercarse al templo, terminan convirtiendo al templo en una obra arquitectónica para llenarse de orgullo, diciendo: miren qué gran templo, qué hermoso templo. Nunca nadie ha tenido tanta gloria como el templo del rey Salomón. Y volvieron a buscar a sus ídolos, volvieron a hacerle altares a sus dioses falsos, volvieron a subir a los montes, pero no a buscar a Dios, sino a adorar a dioses paganos. Entonces Dios dice: yo siempre he dado el primer paso, les he dicho que no son los altares a los dioses
falsos, sino es un altar donde me busquen y yo hable con ustedes. No son los montes a esas falsas divinidades, sino que yo les he dicho que yo soy el Dios de los montes, donde quiero encontrarme con ustedes. No es en los valles, sino en las casas, en el tabernáculo. No es en los templos a Dagón donde matan niños. Es el templo que yo les he dicho donde pueden encontrarse conmigo. Y todo eso lo han despreciado. Y el Señor les quita todo eso. Les quita los altares. Les quita el tabernáculo. Hace que el arca se pierda, el arca de la alianza. Los lleva a un lugar donde no pueden ir a ningún monte y los aleja del templo. Estoy hablando de que los lleva a Babilonia. Y en Babilonia no hay altares, no hay montes, no hay tabernáculos, no hay templos. Sin embargo, Dios les dice, pero yo sigo estando con ustedes. Y en medio del exilio, el Señor les habla, Él da el primer paso y empieza a revelarse con algunos de sus profetas, hasta que finalmente da oportunidad que Nehemías y Esdras restauren el templo y otra vez vuelva a haber una intención de búsqueda, nunca como en el templo de Salomón, hay que decirlo, nunca como el tabernáculo de David o el tabernáculo de Moisés, pero hay un lugar que les vuelve a recordar que Dios sí quiere hablar con ellos, que Dios sí quiere tener comunión con su pueblo. Pero todo eso, hermano, nos lleva al tema de hoy, porque todo eso era solo la preparación. En medio de la historia, para el cumplimiento del lugar de oración convertido en persona, del lugar de adoración convertido en persona, del lugar de encuentro con Dios convertido en persona. Así que el jardín, el altar, los montes, las tiendas, el templo y aún la pérdida de todo ese lugar en medio del exilio y del abandono y del silencio no fueron otra cosa sino preparación. Algunos pueden pensar, bueno, son simples lugares religiosos. No, fueron preparación para el encuentro más grande, donde Dios daría el paso para encontrarse con Él. Como yo te dije, Dios siempre da el primer paso. Así que cada espacio visible del Antiguo Testamento, todo apuntaba, todo era una señal, todo era una sombra, todo era una anticipación de Cristo, que vendría a convertirse en la revelación más grande del interés que Dios tiene de tener comunión con el ser humano. Jesús entra en la historia y Él se convierte en el nuevo lugar sagrado. Así como dice la palabra que en Cristo Jesús la ley antigua queda abolida, en Cristo Jesús los lugares sagrados de oración quedan abolidos, hermano. Mira lo que dice Juan capítulo 2. Por favor, vamos a comenzar leyendo la Biblia en Juan capítulo 2. Si quieres, desde el versículo 17. Es la escena famosísima de Jesús echando fuera a los mercaderes del templo. ¿De acuerdo? En esa escena, ubícate en esa escena, el Señor tirando las mesas, tirando las jaulas, echando fuera a todos los animales del atrio del templo. Y en ese contexto, dice el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esta versión que estoy leyendo dice, me devora. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras para hacer esto? Respondiendo Jesús, pon atención a su respuesta. Respondiendo Jesús les dijo,
destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? El 21 nos da la respuesta de lo que Jesús está hablando. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Y Juan nos dice todavía algo más en el 22. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Hermano, solamente al margen, consuélate cuando tienes dudas. Consuélate cuando te cuesta trabajo creer. Los discípulos tampoco creyeron esto cuando Jesús dijo que destruían el templo en 3 días y en 3 días lo levantaría. Ellos, cuando dijo, pero estoy hablando de mi cuerpo, los discípulos dijeron: Señor. Pero cuando resucitó se acordaron. No nos mintió cuando estaba hablando de que Él era el templo. No nos estaba choreando cuando Él dijo que el templo que levantaría no era esto, sino era su propio cuerpo. El templo que ahora tenemos es el cuerpo de Cristo. Jesucristo estaba enseñando eso. Destruyan el templo y en 3 días lo levantaré. Pero no estaba hablando de la edificación. No estaba hablando del templo de Herodes. No estaba hablando del templo de Salomón. Estaba hablando de su cuerpo. Así que Jesucristo, cuando visita el templo y ve lo que han hecho, no pienses que Él estaba, no es que Él tuviera celo de su casa porque se habían tardado tanto en construirlo o porque habían invertido muchísimo dinero en arreglarlo. ¿Sabes qué es lo que le estaba doliendo al Señor Jesús? Que la gente estaba en el templo, visitaba el templo, estaba haciendo un montón de cosas en el templo, pero no estaba teniendo comunión con el Dios a quien se adoraba o a quien se representaba en el templo. Estaban haciendo negocios, estaban cambiando monedas, estaban engañándose, tratando de hacer trampa, porque hermano, era una tramposada terrible. Uno a veces piensa que nada más era la mercadería, uno piensa que era la venta. No, hermano, no era solo eso, era la trampa que había en el culto. Porque hermano, ¿qué problema había en vender un borrego o 2? El problema, hermano, es que se estaba vendiendo lo que se tenía que dar de corazón. El problema es que estaban vendiendo ahí como diciendo: mire, usted ya no se preocupe de criar un cordero, no se preocupe de ir al campo y alimentar un cordero, cuidarlo, prepararlo, reservarlo. Usted venga acá y no se preocupe que si el cordero es con mancha o sin mancha. El asunto es que aquí hay corderos de sobra. Entonces el Señor dijo: aquí no hay corazón. Aquí ya no hay corazón. Aquí la gente está llegando al templo solo porque no le queda de otra, solo porque son una bola de religiosos. Están llegando al templo porque ya han caído en un rito, en una tradición, en una costumbre. Ya no están buscando al que habita en el templo. Están buscando solo quedar bien y calmar sus conciencias religiosas. El problema no era la venta, el problema no eran los corderos, el problema no eran las palomas. El problema era que ya no había corazón para entrar en comunión con Dios. Eso fue lo que le dolió. Fíjate cómo dice. Deja ver si es aquí. Se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me devora. Pero en otro evangelio dice que Jesucristo respondió y dijo: ustedes, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en casa de ladrones. Y una vez más,
a veces lee rápido y piensa que el Señor está enojado ahí porque están haciendo dinero. No, el Señor está muy molesto porque no están orando. El problema no era el dinero, el problema es que no estaban orando. ¿Ven lo que el Señor dice? Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Y dónde están sus oraciones? Piensan que contraer ahí, aventar ahí un mugre borrego, piensan que ya están en comunión con Dios. Piensan con que agarrar 2 palomas ahí y aventárselas al sacerdote, y el sacerdote le importa un comino, ni revisa las palomas. Es más, hasta los sacerdotes tenían, yo creo que, acuerdo con los que vendían afuera. La ira santa de Dios no fue porque estaban haciendo dinero. ¿Acaso crees que al Señor le importa tu dinero y mi dinero? Lo que el Señor lo irritó es que, a ver, y todos estos que entran y salen, compran y venden. El que tiene mucho dinero compra un buey, entra por el buey por allí y sale por allá. El que tiene poco dinero compra una paloma, entra por ahí y sale por allá. ¿Y a qué hora se quedó un rato ahí buscando a Dios? ¿Y a qué horas doblegó su corazón pidiéndole perdón a Dios? ¿Y en qué momento dijo: ayúdame, Señor, porque no te siento en mi vida? ¿Y en qué momento se detuvo a decirle: Señor, necesito que me enseñes a cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir? Ayúdame a tomar decisiones sabias. ¿En qué manera se detuvieron a preguntarle al sacerdote: enséñeme qué dice la palabra de Dios para mi vida? No, piensan que cumplir con sus ritos, hermano, estaban igual que Adán y Eva afuera del Edén. Estaban igual que el pueblo de Israel cuando el templo de Salomón se convirtió en un adorno. Estaban igual que los que estaban en el exilio, pensando que si un día volvían a pisar Jerusalén, toda su vida se iba a resolver. Por eso el Señor dice: vean el templo. Y si no pueden entender que este templo no vale nada, ojalá puedan ver que el templo divino, el templo celeste, ahora está entre ustedes. Por eso, hermano, viene Cristo, y ahora Cristo es el Edén restaurado. Cristo es el Edén restaurado. Cristo es el que viene a decirnos: puedes volver a entrar, puedes tener comunión con Dios nuevamente. Ya no tienes que tener culpa. Puedes entrar y no tener vergüenza, porque dice la palabra que Adán y Eva estaban en el Edén desnudos y no se avergonzaban. No sentían culpa. Hasta que cayeron en pecado vino la culpa. Hasta que cayeron en pecado vino la vergüenza. Pero viene ahora Cristo y dice: yo soy el Edén, el que quita tus pecados, el que quita tus culpas, el que quita tus vergüenzas. Pero lo más importante, Él es el que quita la separación, hermano. Hermano, cuando viene Cristo, Cristo es aquel que toma la espada de fuego y la quita de la entrada de acceso a Dios. Él es el que les dice a los querubines: consumado es. Mi hermano, se ha hablado mucho de por qué el arca de la alianza tenía 2 querubines encima, en el lugar exacto donde se manifestaba la presencia de Dios. Porque si tú sabes, la caja, esa caja de madera que había forrada de oro, tenía 2 querubines, y los querubines dice que tenían 2 alas hacia enfrente, 2 alas hacia abajo y otras alas cubriendo su cuerpo, y ellos miraban hacia abajo, hacia el centro de la caja. Pensemos que aquí estaban las 2 querubines en el centro. ¿Y dónde se ponía la sangre del cordero? En el centro. La sangre del cordero se rociaba exactamente al centro, de tal manera que los querubines, ¿qué es lo que veían? Claro, eran figuras de oro, talladas en oro, pero tenían un símbolo. ¿Qué es lo que veían todo el tiempo?
Todo el tiempo esos querubines estaban viendo la sangre del cordero que caía y caía y caía y caía. Y es allí, hermano, donde dice que se manifestaba la gloria de Dios como una gran nube que se manifestaba en el Edén, perdón, en el arca, y salía hacia el cielo, o del cielo bajaba hacia la tierra. Lo que te quiero decir, hermano, es que los corderos que estaban ahí, perdón, los querubines que estaban representados en esa caja, viendo la sangre del cordero donde la gloria de Dios se manifestaba, un día los querubines, porque los querubines son representaciones de seres celestiales, vieron cumplirse de manera literal. Muchos dicen, o algunos han especulado, que esos dos querubines son semejanza de los otros dos querubines que se pusieron a la entrada del cordero, perdón, a la entrada del Edén. A la entrada del Edén había dos querubines. A la entrada de la presencia de la gloria de Dios en el tabernáculo de Moisés había dos querubines. Y dos querubines viendo la sangre todo el tiempo. Bueno, hubo un día donde la sangre del cordero fue derramada en medio de los querubines, y los querubines vieron por primera vez en la historia no la sangre de un macho cabrío temporal, sino la sangre perfecta y eterna del Cordero de Dios, que quita una vez y para siempre el pecado del mundo. ¿Hasta cuándo se necesitaban querubines? Hasta que la sangre del Cordero de Dios fuera derramada. Ahora que la sangre del Cordero fue derramada, los querubines simbólicos, metafóricamente hablando, que impedían la entrada a la gloria de Dios, han sido retirados. Y ahora en la sangre de Cristo se manifiesta toda la gloria de Dios, y en Cristo Jesús tenemos libre acceso. Ya no hay querubines que nos digan, ¿usted a dónde va? Ya no hay querubines que pongan espadas de fuego y nos digan, nadie puede. No, ahora en el nombre de Jesús el velo fue partido y tenemos libre acceso al Edén. Y el Edén de Dios es su presencia, es su gloria, es su paz, su gozo, su justicia. ¿Qué tenían Adán y Eva en el Edén? Justicia, paz y gozo. Romanos 5:10 dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por lo tanto, Jesucristo es nuestro Edén. Y así como el primer Adán cayó, y por causa del primer Adán todos fuimos echados fuera de la comunión con el Padre, a la luz de 1 Corintios 15:45, el postrer Adán nos da acceso al Padre. Así que el Edén, hermano, representa la caída del primer hombre, o el primer hombre hizo que perdiéramos el Edén. Ahora el postrer Adán, por la justicia del postrer Adán, Cristo Jesús, tenemos acceso nuevamente al Edén de Dios. Amén. Damos un aplauso al Señor. Pero Cristo no es nada más el Edén. Cristo es el altar definitivo. Antes de Cristo se hicieron muchos altares, muchísimos, hermanos. Pudiéramos hacer todo un estudio de cada altar. El altar de Jacob, el altar de Isaac, el altar de Abraham, el altar, no sé, tantos altares. Pero lo que tenemos que saber es que todos esos altares hablaban de algo, hablaban de un sacrificio. Un cúmulo de piedras donde se derramaba sangre. Un altar de piedras donde se derramaba muchas veces, en vez de sangre, harina y vino. Mira, hermano, qué pedagógico es el Señor. Porque ya el Señor nos estaba hablando que vendría un día en que iba a haber un altar donde se iba a derramar sangre perfecta, pero que también iba a derramarse pan y vino de manera simbólica. Así que, así como el sistema levítico
se hacían altares, y en el Antiguo Testamento vemos altares donde tendría que haber muerte y un sustituto. Eso es muy importante. En el altar tenía que haber un sustituto, a veces un macho cabrío, a veces una oveja, a veces un par de palominos, a veces pan y vino, las famosas ofrendas de libación. Pero el asunto es que tenía que haber un sacrificio, una entrega. Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice la palabra así: Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Hasta ahí, hermano, Hebreos 10, 12. Hermano, aquí todos los altares del Antiguo Testamento alcanzan su clímax como tipología o como símbolo de lo que iba a venir. Cristo, hermano, termina con los altares. Ya no necesitamos más altares, hermano. Ya no. Porque Jesucristo fue el sacrificio en el altar de Dios, en la cruz del Calvario, donde una vez y para siempre, para pagar por los pecados para siempre. Los altares de piedra se convirtieron en la cruz del Gólgota. Por eso, hermano, creo yo que es una mal uso de palabras llamarle altar a este lugar. ¿Sabe de dónde viene la herencia de llamarle altar a este lugar? De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le llama altar al lugar donde ellos celebran cada vez el sacrificio de Cristo. Para ellos el sacrificio de Cristo no ha sido completado y por eso tienen que continuar y por eso le llaman altar. Hermano, nosotros tenemos un altar, pero ese altar quedó en la cruz del Calvario. Ese fue el altar último, donde el sacrificio subió, igual que Isaac fue subido al altar de piedras y de leña. Qué interesante, hermano, porque la cruz del Calvario, o el Gólgota, o el lugar de muerte de Jesús, para ser más exactos, tiene dos elementos: piedra y leña o madera. ¿Por qué piedra? Si tú ves una foto o has ido a Jerusalén y visitas el Gólgota, te darás cuenta que el Gólgota no es un monte, es una pequeña colina de piedra. Por eso, desde cierto ángulo tiene forma de cráneo, de calavera. Gólgota significa eso, lugar de la calavera, porque está hecho de piedra. Y sobre esa colina de piedra se montaban las cruces donde mataban a los delincuentes. Y esos dos pedazos de madera de alguna manera son un eco a la leña que se usaba en los altares en el Antiguo Testamento. ¿No te parece interesante que cuando Abraham iba subiendo ese pequeño monte donde iba, el monte Moriah, donde iba a sacrificar a Isaac, dice que el muchacho llevaba la leña sobre sus espaldas? Ahí iba el muchacho con la madera. No es casualidad, hermano, porque también a Jesús, el Hijo de Dios, no el Hijo de Abraham, ahora el Hijo de Dios subió con la madera sobre sus espaldas. Llevó el patíbulum, el travesaño, lo llevó sobre sus espaldas. Y cuando llegó Isaac, dice que Abraham puso las piedras y que Isaac puso la leña en su lugar. Y entonces preguntó: Padre, ¿y dónde está el que se va a morir ahí? Y Abraham dijo: el Señor proveerá, Jehová Jireh. Pero cuando le dijo el Señor proveerá, se le quedó viendo: el Señor proveerá, porque Él era. Así que, hermano, Isaac obediente subió a la leña puesta sobre la piedra para esperar ser sacrificado, y el Señor detuvo la mano. Pero a diferencia de la tontería y hereje película que nos platicaba Pablo el domingo, yo nunca la vi, hermano, y no la vi precisamente porque sentía que me iba a lastimar mi corazón.
la última tentación de Cristo. Pero ahora que el domingo Paulo nos hizo una pequeña crónica, yo dije, qué desventurados, lo dije de otra forma, qué desventurados y qué mente tan odiosa, tan terrible la de estas personas, que no pueden entender que haya una entrega sublime. ¿Y sabes por qué fue esa entrega? Porque Dios siempre da el primer paso para comunicarse con nosotros. ¿Sabes por qué el Señor subió al altar de piedra? ¿Por qué el Señor puso sus manos en obediencia en la leña en forma de cruz? Para que en ese altar pudiera Él tener comunión con nosotros. ¿Sabes qué otro altar es bien interesante, hermano? Y que se cumplió en Cristo Jesús. Literalmente la palabra dice que así fue. La gran escalera que vio Jacob en un altar, ahí donde se quedó dormido, en esas piedras donde se quedó dormido, vio una gran escalera que veía y subía ángeles. Y dijo, he estado en la casa de Dios y no me di cuenta. Bueno, la palabra dice, si no me equivoco es Mateo, el que dice que Jesucristo es el cumplimiento del sueño de Jacob. Porque Jesucristo es la escalera donde ahora suben y bajan los ángeles de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es el intermediario para que nosotros podamos ahora subir a través de Él. Mira, los ángeles bajan a través de Cristo o en el nombre de Jesús para bendición y favor de nosotros, y nosotros ahora en el nombre de Jesús subimos. Así que la cruz del Calvario es un altar, pero también es una escalera que Dios puso para tener acceso al Padre. Así que, hermano, la reconciliación ya no es simbólica como los altares de piedra. La reconciliación ya no es temporal como los altares de piedra, ahora es eterna. Pero ¿qué crees, hermano? Que Cristo es el verdadero monte. Se acabaron los montes. El monte del Señor es Cristo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque los montes sugieren un lugar elevado, sugieren un lugar elevado donde se manifiesta juicio, donde se manifiesta justicia, un lugar elevado que marca distancia y alejamiento de los hombres. No cualquiera sube montes, hermano, no cualquiera. Por eso en la Biblia, hermano, vas a encontrar muchos montes, pero muy poquitos quienes los suben. No cualquiera subía montes en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice la profecía? Que todo monte se ha bajado y todo valle se ha subido. Y aunque está bien, hermano, entender que eso puede hablar de que los orgullosos sean humillados y los que son muy humildes sean más revalorizados, no te olvides, hermano, que la Biblia apunta a Cristo. Y, hermano, no hay monte más elevado que el monte de Dios, porque, hermano, la palabra nos habla también de que el monte Sión, que por cierto en Jerusalén es una pequeña colina, el monte Sión en la Nueva Jerusalén es el lugar donde Dios habita. Así que, hermano, cuando el monte es bajado, es cuando Dios nos visita. Y cuando los valles son elevados, es cuando nosotros, que somos peor que cucarachas, somos reivindicados delante de Dios para poder estar delante de Él. Así que, hermano, el monte que habla de alejamiento, que habla de distanciamiento, ahora el Señor nos dice, en el Antiguo Testamento nos dice que ahí se manifestaba el Señor, y a través de lo que ocurría en los montes el Señor se manifestaba a su pueblo. Ahora, a través de Jesucristo, ese Dios de justicia, ese Dios que manifiesta su ira, ese Dios que manifiesta su venganza. Porque en los montes, hermano, no vamos, perderíamos mucho si hablamos todo lo que pasó en los montes. Pero estudia lo que pasa en los montes y pasan cosas que son sublimes, gloriosas, portentosas, maravillosas. Los montes hablan de santidad también, lo vimos la semana pasada. Bueno, dime, no hay santo más santo que el santo Jesús de Nazaret, el Mesías hecho carne. Así que, hermano, todo ese carácter de santidad, de majestuosidad, de fuerza, de gloria, de justicia, se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Mira lo que dice Juan capítulo 12,
desde el 27, si me permites. Jesús está en la última cena, está en el aposento alto hablando con sus discípulos y les dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermano, perdón, me sorprenden algunos pasajes, no voy a hablar de ellos, pero ojalá y te puedas tú conmover, porque ¿te imaginas estar con Jesucristo platicando y de repente se escucha la voz del Padre en medio de la nada? Lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Hermano, eso es de locos, hermano. Y la multitud que estaba allí ya había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Todos escucharon la voz del Padre que venía de lo alto. El 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, aquí es el importante, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. Los montes son lugares difíciles de acceder. Los montes, hermanos, son lugares que hablan de santidad, que hablan de esa gloria inaccesible, que hablan de esa complejidad para poder recibir la justicia divina. Pero el Señor dijo: si yo soy levantado, cuando yo sea levantado, todos vendrán conmigo los que yo traiga. Yo voy a traer a todos los míos a ese monte, a esa santidad, a esa gloria, a ese lugar inaccesible. Cuando yo suba, todos los míos subirán también. Él es nuestro monte. Dice el salmista: Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Y otro lugar dice: ¿quién subirá al monte elevado o al monte alto? ¿Quién entrará a tu santuario? ¿Quién subirá al monte elevado o al monte de Sión? Y la respuesta es: el de manos limpias y un corazón puro. Así dice, ¿verdad? Entonces la respuesta es: ¿quién subirá? Nadie. ¿Quién tiene un corazón puro? Si la palabra dice: todos se han desviado. El de manos limpias, hermano, ni el hombre conforme al corazón de Dios tenía manos limpias. No le dijo Dios: tú no me construirás casa porque tienes las manos llenas de sangre. Pero era el hombre al corazón de Dios. ¿A poco crees que Moisés subió porque tenía manos limpias y corazón puro? Subió porque Dios lo llamó. Dios siempre da el primer paso. ¿A poco crees que Elías subió al Carmelo porque era de corazón puro y manos limpias? Fue Dios, dice la palabra, que Elías estuvo orando y clamando días antes de subir al monte. No, hermano, el de manos limpias y corazón puro se llama Jesucristo. ¿Quién entrará a tu santuario? ¿Quién subirá al monte? El de manos limpias y corazón puro. Y como dice el canto: y sin vanidades. Así lo cantamos: Señor, dame manos limpias y corazón puro, y sin vanidades, que aprenda a amar. Lo cantamos, ¿verdad? Es una súplica y está bien cantarlo, porque a través de Cristo Jesús podemos presentarnos con manos limpias. A través de Cristo Jesús podemos presentarnos con corazón puro por el Espíritu Santo. Pero es por medio de Él, hermano, el que dice: yo ya subí, suban también ustedes conmigo. Cristo entonces es el punto de encuentro donde el monte se baja y el valle es subido. Pero no nada más es el monte que nos lleva con Él en su gloria, sino que Él es el tabernáculo vivo. Si tú viniste el domingo y pusiste atención al mensaje, que espero que sí, te debes de recordar que nuestro hermano Paulo nos hablaba de ese pasaje maravilloso de Juan capítulo 1, donde dice que el Señor tabernaculizó entre nosotros. Él se hizo un tabernáculo
y habitó entre nosotros. Él ya nos explicaba con el griego y todo lo que significa, que esa palabra habitó significa se hizo una tienda en medio de nosotros, o Él se hizo tienda, Él se hizo casa, Él era la casa, hermano, Él se convirtió en la casa. ¿Y para qué es una casa? Para habitarla. Así que si Él es el tabernáculo y Él es la casa de Dios, así también se le conoce al tabernáculo como la casa dorada de Dios. Bueno, eso quiere decir que el Señor vino para habitar en medio de nosotros y para hacer Él también una habitación en medio de nosotros, una habitación que pudiéramos entrar así como en una casa, con libertad. ¿Y qué se encuentra dentro de una casa? Hermano, dentro de una casa, cuando uno entra a una casa, ¿qué es lo que uno espera? Un lugar seguro, un lugar de refugio. Jesucristo es el tabernáculo que nos da un lugar de paz, un lugar de seguridad y un lugar de refugio. El tabernáculo de Moisés hablaba de eso, un lugar seguro, un lugar donde Dios hablaba, donde se podía encontrar uno con Dios, donde uno podía tener un encuentro. Aunque el tabernáculo de Moisés, hermano, era complicado, porque tenían que pasarse varios lugares, varias etapas, y de hecho solo había uno que lograba pasarlas todas. Un cierto grupo de levitas podía estar en el atrio. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían entrar al lugar santo, pero de entre estos uno solo, el descendiente directo de Aarón, podía entrar hasta lo profundo. Así que cuando iba a entrar el sacerdote, y entraba una vez al año, imagínate. Así que cuando iba a entrar el sumo sacerdote, era una fiesta, hermano, porque iba a entrar. No sé qué sentía el sumo sacerdote, pero yo creo que como eran humanos, yo creo que el sumo sacerdote sí se creía la divina garza envuelta en huevo. Imagínate el sumo sacerdote, miraba todo el pueblo porque el pueblo no entraba al tabernáculo, el pueblo se quedaba fuera expectante de que sus pecados fueran perdonados, y entraba el sumo sacerdote al atrio y se le quedaba viendo al pueblo. Pobrecitos. Y cuando entraba al atrio, ahí estaban todos los levitas limpiando todo lo que se usaba en el altar, preparando el lavacro, todo. Y cuando iba a entrar al lugar santo, miraba a los levitas. Pobrecitos, no pueden entrar donde yo voy. Y cuando entraba al lugar santo, había muy pocos sacerdotes que se encargaban de cambiar el fuego, de cambiar el pan, de poner el incienso, muy poquitos. Y cuando iba a entrar al lugar santísimo, miraba a los poquitos sacerdotes y decía: ¿quién fuera yo? Y entraba solo. Y mi hermano, yo me puse a investigar hace tiempo, porque siempre tuve curiosidad. La palabra dice que el sumo sacerdote entraba con todo el efod que tenía, todo lo que ya sabes que dice, que todo es símbolo de Cristo, por cierto, todo lo que el sumo sacerdote traía. Pero dice que tenía unos cascabeles, campanillas, dice una versión, en el borde de su manto, porque si algún sacerdote moría, cuando muriera, y le amarraban una soga, todo el tiempo sonaban los cascabeles, y cuando dejaba de sonar, entonces tenían que arrastrarlo, porque nadie podía entrar, porque morían al lugar santísimo, la gloria de Dios los mataba, y lo arrastraban. Por eso siempre estaban los sacerdotes en el lugar santo poniendo atención, y el sacerdote, el sumo sacerdote, se movía de un lado a otro para decirle: sigo vivo, sigo vivo. Así que cuando salía el sumo sacerdote, imagínate la cara de orgullo. ¿Qué tal? Todavía estoy aquí. Pero ¿sabes qué me puse a investigar? ¿Qué sumo sacerdote murió en el lugar santísimo? ¿Y qué crees? No hay ninguno, solo uno. Se llama Jesucristo. Solo Jesús murió en el lugar santísimo. Al único sumo sacerdote que dejaron de escucharse sus campanillas fue Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todos los que entraban, el Señor los miraba y decía: ay, si fuera por tus méritos te mato, pero tengo una promesa representada en la sangre del Cordero.
Y como la sangre del cordero está representado al cordero eterno, no mataba a los sumos sacerdotes. Pero cuando vino el sumo sacerdote divino, ese sí murió. ¿Y sabes para qué murió? Para quitar todo este protocolo que ya te platiqué. Porque Cristo es la puerta del tabernáculo. Cristo es el altar del sacrificio. Cristo es el lavacro donde somos lavados de nuestros pecados. Cristo es la puerta que nos da acceso al discipulado bendito para poder comer de los panes de su palabra y de su presencia, poder recibir los dones de su Espíritu Santo y la luz bendita de su Espíritu alumbrando nuestro caminar, poder acceder al incienso que es la oración que nos permite tener comunión con Dios. Y rompió el velo, el gran velo, el enorme y pesado velo que tenía querubines. Ya hablamos de querubines hace rato. Ese velo que dividía el lugar santo del Santísimo tenía querubines labrados. Cuando se rompe, ahí estaba diciendo, el acceso al Edén está abierto. Y cuando entra el sacerdote, el sumo sacerdote, fue sacrificado. ¿Y sabes para qué? Para que todos los que veníamos atrás de él, cuando el sumo sacerdote resucita, nos dijera: hey, come on, el lugar está abierto, el acceso está libre. La casa de Dios que mataba, ahora es una casa segura, ahora es una casa de paz, ahora es una casa de refugio. Lo mismo que buscó David en el tabernáculo, porque el tabernáculo de David nos habla de refugio. Pero tenía que culminar la enseñanza didáctica de los lugares de oración del Antiguo Testamento, porque Jesús no nada más es el verbo hecho carne que tabernaculizó entre nosotros. Él es el templo eterno. El templo representa estabilidad. Nunca más tendrán que ir a otro lado a buscarme. Nunca más tendrán que recorrer grandes distancias para poder encontrarme. El templo, hermano, daba identidad. Una identidad. Somos el pueblo del templo donde la gloria de Dios se manifiesta. Hasta el día de hoy, hermanos, los judíos por eso sufren tanto por su templo y quieren tanto el templo y anhelan tanto el templo, porque el templo es identidad religiosa, el templo es identidad nacional. Y ahí me dan mucha risa los cristianos que están esperando la reconstrucción del tercer templo. Ay, el tercer templo, ya tienen todo, ya tienen. ¿Y qué? ¿Y a mí qué caramba me va a importar que vayan a reconstruir su tercer templo los judíos? Mi identidad no está en el templo de Jerusalén, mi identidad está en el templo que fue destruido en la cruz del Calvario y 3 días después fue levantado de entre los muertos. Ese es mi templo. Mi identidad no me la da un templo en Israel, ni me la da un templo en México. Mi identidad me la da el templo que me da acceso al reino de los cielos. Y ese templo no nada más era identidad nacional. ¿Sabes también qué era el templo? Era la centralidad del culto. Por eso, hermano, en los tiempos de Jesús, hermano, los saduceos veneraban tanto el templo. ¿Sabes cuál era parte del pleito entre saduceos y fariseos? Parte del templo, había muchas cosas, pero parte, que los saduceos, hermano, defendían la centralidad del templo. Sin templo no hay culto. ¿Y sabes qué decían los fariseos? No, sin la ley no hay culto. La centralidad de los fariseos era la ley, estudiar la ley, conocer la ley. Pero para estos lo central era el templo. Cumplir con los ritos, cumplir con las fiestas, cumplir con los requerimientos que se tenían que hacer en el templo. Hoy hay muchos cristianos que estamos igual. Nos seguimos peleando y muchos se pelean porque dicen: no,
hay que hacer las cosas conforme a la ley. Y tratan de poner ley y establecer ley. Y hay otros que se pelean por el templo. No, cómo se hacen las cosas, la formalidad, la solemnidad en el templo, la liturgia. Seguimos igual. ¿Sabes cuál es el centro de la palabra? Se llama Cristo, el centro de la ley. ¿Sabes cuál es el centro del templo? Se llama Cristo. Cristo es el templo. El centro de nuestro culto se llama Jesucristo. Nuestro templo es Jesucristo. En la nueva Jerusalén, hermano, va a bajar la nueva Jerusalén. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que la nueva Jerusalén, las ciudades de la nueva Jerusalén son la iglesia. Pero ¿sabes quién es el templo? El templo es Jesús. Al centro de la gran ciudad hay un templo, pero el templo es Jesús. No me preguntes cómo es esto, porque al final el libro de Apocalipsis es didáctico, es simbólico, pero es muy extraño. Solo por el Espíritu se puede entender esto como una verdad que vamos a entender en su momento, porque dice que la nueva Jerusalén es la iglesia y es cuadrada, es la iglesia. Y luego dice que a la mitad de la nueva Jerusalén, piensa que esto es la nueva Jerusalén, es la iglesia, y al centro de la nueva Jerusalén está el templo, y el templo es Cristo. Y luego dice que no necesita más luz de sol, porque la luz es Cristo también. Cristo es la luz, es un templo entonces que irradia una luz terrible, pero además dice otra cosa que es lo que me parece bien extraño, pero es verdad. Y dice, y aquellos que vencieren de entre la iglesia, se les concederá ser columna en el templo de mi Señor. Entonces, la iglesia es la ciudad, pero también la iglesia es columna en el templo, y el templo es Cristo. Ay, hermano, eso quiere decir que va a haber una cercanía, una intimidad. Cuando estemos ahí, hermanos, se nos va a olvidar lo que es la oración que hoy hacemos. La oración en ese momento, hermano, nada que ver con lo que hoy hacemos de oración. En ese momento vamos a estar allí, sintiendo, olfateando, paladeando. Pero mientras llegue ese día, hermano, Cristo es nuestra oración. Él es el templo. Por eso, hermano, tú puedes, ya no es un lugar donde tú oras, es una persona. Por eso ya no es en el altar, ya no es en una casa, ya no es en un monte, ya no es en un templo. Ahora es en quién. Antes era en dónde oramos, hoy es en quién oramos. El templo, que es Cristo, nos dice que ya hay un lugar, y ese lugar es donde quiera que estés, está Cristo. Así que atrévete a hablar con Dios donde quiera que estés, porque Cristo está contigo. Estás en una situación donde quieres hablar con Dios porque tienes que tomar una decisión y estás caminando en la calle, habla con Él mientras vas caminando en la calle, porque Cristo está contigo. Puedes hablar con el Padre en el nombre de Jesús. Cuando vas en el transporte público, puedes elevar tu voz o tu mente al Señor. Cuando estás de vacaciones, muchos hacen vacaciones y piensan que en vacaciones no se debería de orar. Ora en vacaciones. Cuando estés en una crisis tremenda, métete debajo de tu cama, si es necesario. Sal al bosque. Ya no es dónde, es en quién. Y Efesios, el apóstol Pablo nos dice algo bien interesante, y termino con esto. Efesios 2, 18 al 22, si alguien me ayuda, o más bien si lo buscamos juntos. Este es el último versículo que quiero estudiar o leer. Dos 18. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. ¿Ves la Trinidad aquí en la oración? Aquí está la Trinidad en la oración. Por medio de Él, es decir, Jesús, los unos y los otros, es decir, todos los que estamos aquí en la iglesia, que estabais lejos, tenemos acceso. ¿Acceso a dónde? Al templo.
al templo, por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Porque por medio de él, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no sois extraños. ¿Qué somos? Somos hijos igual que en el Edén. Somos hijos igual que en el Edén. Ya no son extraños ni advenedizos, sino conciudadanos. Tenemos una ciudad, un templo, una nacionalidad y miembros de la familia de Dios. Tenemos una casa, tenemos seguridad, tenemos refugio, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tenemos un templo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un santuario sagrado en el Señor. No estamos buscando un santuario de piedras, sino de personas, un santuario de hombres y de mujeres que nos vamos ajustando conforme a la palabra y el poder del Espíritu Santo para tener comunión con el templo que se hizo carne, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que mira esto tan hermoso. Jesús es el altar, Jesús es el tabernáculo, Jesús es el monte, Jesús es el templo, que habita ahora en una iglesia, que somos el altar porque somos piedras vivas, que somos una casa, un tabernáculo porque somos peregrinos y extranjeros hasta que llegue el día de Cristo, que estamos en un monte, ya no estamos lejos, sino estamos cerca en su santidad por el Espíritu Santo, y somos un templo, somos el templo donde el Espíritu Santo ahora habita. Así que, hermano, ya no es dónde, sino en quién. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Así que Cristo, hermanos, es el lugar más sagrado. Ya no tienes que buscar lugares sagrados. Ya nosotros no estamos ahí. ¿Cuáles son los lugares sagrados que tenemos que visitar? Ya no, hermano. Nosotros no tenemos que andar buscando lugares sagrados. Por eso, si alguna vez ve a Jerusalén, ve a los lugares sagrados, pero para aprender y maravillarte de la obra de Dios. No pensando que porque visitas Belén, eres más santo. O porque visitas la tumba, estás más cerca de Dios. O porque te bautizaste en el Jordán, ahora sí fuiste perdonado de tus pecados. No. Esos son lugares sagrados porque la historia así los marca y porque mi Cristo bendito ahí estuvo. Pero no son sagrados para darnos a nosotros ni más vida, ni más salvación, ni más santidad. No buscamos ya lugares, sino en quién. Este lugar que alguna vez fue un cine y que a saber qué películas se pasaron en esta pantalla, hoy es un lugar donde puedes buscar al Señor, porque es el Señor quien te permite buscarlo. Pero este lugar se puede convertir en el lugar más vacío, más simple y más sin sentido, si lo único que haces es venir a perder el tiempo y no buscar el rostro de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.